Ahora del contrabando, pero el contrabando de ropa usada, que la verdad, mientras estábamos en la pausa, conversábamos con nuestros invitados y nos sorprendía por las dimensiones que puede alcanzar. Tráfico de ropa usada, de cigarrillos, en las fronteras, sobre todo en el sur de nuestro país. Están con nosotros Claudia Linares, ella es presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias, y Rubén Vargas, exministro del Interior y consultor de la Comisión de Lucha contra esta actividad ilegal de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y en principio, por favor, compartan con nuestros oyentes la información que nos adelantaban durante la pausa y que resulta sorprendente por el volumen, las dimensiones y lo rentable que resulta el contrabando de ropa usada o de cigarrillos, algo que uno creería son productos hoy por hoy residuales, pero que no, que tienen un impacto importante. Correcto, Mávila. Desde la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias hemos encargado este estudio a Rubén justamente para poder dimensionar la relación que existe entre el comercio ilícito de estas mercancías, que son de las más incautadas y las más cruzadas, digamos, a través de la frontera entre Bolivia y Perú, ¿no es cierto?, por su alta lucratividad y por la afectación que tienen y su relación con el crimen organizado. Postulamos entonces que, y eso es lo que Rubén va a profundizar más adelante, que el comercio ilícito de estas mercancías financia el crimen organizado. Y por ello es necesario, ¿no?, visibilizar este problema, porque hasta ahora no se ha hablado de la magnitud que representa y, como tú decías, muchas veces es tratado como una situación menor o como un comercio informal, pero no, detrás de ello hay muchas organizaciones criminales que están lucrando y afectando la seguridad de nuestro país. Ha habido declaraciones en días pasados del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor James, al término de una reunión con gremios comparables a la Sociedad Nacional de Industrias Peruanas de Chile y de Bolivia. Es un problema que tenemos en la frontera sur. Pero el señor James dijo efectivamente que había que incorporar a otros países a este esfuerzo de concertación, sobre todo Paraguay. Sabemos que la primera fortuna de ese país está en manos de una persona que se enriqueció con el contrabando de cigarrillos, lo que no le impidió después ser presidente de la República, pero en fin, cosas de ellos. Lo que nos concierne es concertar con los otros países y saber si lo que está pasando en la frontera sur tiene un vínculo estructural con el crimen organizado en general. Señor Rubén Vargas, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el informe que ha elaborado usted para la Sociedad Nacional de Industrias? Mávila Fernando, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, hay una relación absolutamente clara entre las economías ilegales en general y la criminalidad organizada. Y esto diría yo que es una de las características nuevas de este fenómeno, de este desborde criminal que estamos viendo, no solamente en el Perú, sino yo diría que principalmente en los países que forman parte de la región andina. Y estamos observando de que el crimen organizado transnacional se está injertando, se está fusionando con las economías ilegales, y esto facilita o ayuda más en este tránsito entre nuestras fronteras porosas, donde estas estructuras criminales transnacionales brindan protección, brindan seguridad para que estas mercancías y estos bienes puedan pasar por la frontera sin ningún problema. Entonces estamos viendo cómo, en el caso específico de los cigarrillos y de las ropas de segundo uso, están ingresando, pero ya no, digamos, en el concepto tradicional de contrabando, que a veces se percibe como si fuese un emprendedurismo, sino están ingresando como parte, como eslabones de estructuras criminales en donde se camufla no solamente el cigarrillo con la ropa usada, sino con la ropa usada vienen, por ejemplo, insumos químicos o el mercurio, para que se utiliza con la minería ilegal. Para la minería ilegal. El mercurio importa significativamente Bolivia, y utilizando cargamentos de ropa usada se ingresa mercurio al Perú. Entonces vemos cómo hay una especie de, digamos, una retroalimentación entre... Colaboración. ¿no? Colaboración. Lo que hemos hallado, Mávila, es que
los que contrabandean cigarrillos o los que trafican ropa usada son básicamente los mismos actores, las mismas rutas, el mismo modus operandi que también trafican oro ilegal, cocaína, armas, inclusive trata de personas. Entonces, estamos hablando de estructuras que utilizan estos bienes, estas mercancías, no solamente en términos tradicionales, sino básicamente hablamos de estructuras criminales. Y se fortalecen unas a otras. Exactamente. Las actividades ilegales, claro, una suerte de paralelismo, digamos, frente a lo que es la economía legal. El impacto económico de las actividades, porque conversábamos con la señora Linares sobre esta idea que hay. Uno dice, bueno, ropa usada serán unos cuantos costales que ingresan, un par de carros con ropa usada, pero no se imagina uno la dimensión y sobre todo lo rentable que resulta al final. Sí, lamentablemente, tanto la ropa usada como los cigarrillos son altamente rentables. En el caso de la ropa usada, que preguntabas... ¿Que viene de dónde? Mira, su origen suele ser Estados Unidos o China, ¿ok? En el caso de los cigarrillos, su origen, como anticipaba Fernando hace un momento, Mávila, es Paraguay, ¿no? Y la diferencia de precios o la rentabilidad con las prendas que se producen o que se comercializan legalmente en el Perú y con los cigarrillos es significativa. Ejemplo, en el Perú una cajetilla de cigarrillos cuesta en promedio entre 15 y 19 soles, formal, que paga impuestos, que tributa, ¿no? Y que está sometida a ciertos controles sanitarios. Y que sanitarios. está sometida a controles sanitarios y que tiene una advertencia sanitaria y que de esos 15 o 17 soles o 19 soles, casi el 50% o cerca del 70%, dependiendo, representa impuestos. El contrabando de cigarrillos o los cigarrillos que vienen de contrabando, la cajetilla de 20 vale entre 3 y 5 soles dependiendo de la región en la que tú lo comercialices. Una cuarta parte. Una cuarta parte, que es altamente rentable para estas organizaciones criminales. En el caso de la ropa usada, similar. Un fardo de ropa usada que contiene aproximadamente 300 prendas vale 200 soles, dependiendo de la calidad, porque también las segregan por calidad, y solamente vendiendo cada prenda a un sol, ¿no es cierto?, ganarías el 50%, pero no lo venden a un sol, ¿no? Es significativo. Y además, ambos productos representan una afectación a la salud pública, porque con la ropa usada no sabemos, digamos, su origen, y con los cigarrillos, como anticipaba Fernando, no tienen la información que exige la normativa peruana para hacer advertencia a los consumidores. ¿Y esa ropa usada se vende dónde en el Perú? ¿Cómo llega a los mercados? ¿Qué tipo de comercio hay en el Perú de esa ropa usada? Mira, de la ropa usada se encuentran desde los mercadillos, ¿no es cierto?, hasta por internet. Comentaba ayer, nosotros hemos organizado un evento en la Sociedad Nacional de Industrias el día de ayer, justamente con pares de Bolivia y Chile, y la presidencia de la Policía Fiscal ha hecho incautaciones desde en la frontera, en los mercados y también en zonas residenciales, en lugares que como emprendedurismo venden las cosas a través de redes sociales o similar, ¿no? Lo que hemos visto, Fernando, si me permites, en el estudio que hemos realizado, es que el problema comienza con el marco normativo que tiene Chile, que, como dije, es el único país de la región que importa legalmente, formalmente, ropa usada, pero del 100% de sus importaciones consumen en Chile, exagerando, el 10%. El 90% de la ropa usada termina... SUNAT y aduanas dicen contrabandeándose, pero yo señalo, y eso es parte de lo que se ha hallado en el estudio, cuando hablamos de ropa usada, en realidad estamos frente al tráfico ilegal, porque en el Perú no está permitida la importación de ropa usada. Puede ingresar excepcionalmente con una autorización con fines humanitarios, pero no para comercializar. Entonces, no se puede hablar de contrabando de ropa usada porque está prohibido su comercialización. Tenemos que hablar de tráfico ilegal, que tiene otra naturaleza mucho más severa. Entonces, Chile importa la ropa usada, consumen el 10%, el 90%... Claro, hay un 90%. El 90% termina en Bolivia y de Bolivia empieza a distribuirse primero a Perú y de Perú a varios otros países. Pero el principal perjudicado, por supuesto que es Perú, es su industria textil y todo lo que eso significa. Pero, nuevamente, debajo de la ropa usada está la cocaína, debajo de la ropa usada está el mercurio, está el tráfico de armas. Iba a ser la pregunta, ¿cuál es el vínculo que hay entre estas actividades, finalmente, que tienen como aliados a otras, de pronto en el imaginario popular, más peligrosas, como el narcotráfico, la minería ilegal
y la propia criminalidad organizada para el tema de la seguridad. Sí. Que imagino yo es una seguridad que se presta a todas estas actividades, por lo que mencionaban ustedes antes. Si se utiliza la misma ruta, ¿no? Entonces se va creando ahí una suerte de sistema. Exactamente. Y ese es un tema fundamental para entender la naturaleza actual del tráfico ilegal y del contrabando que observamos se está produciendo en la frontera Perú-Bolivia, que es casi el 50% del contrabando y del tráfico a nivel nacional, ¿no? Vemos que los que ingresan con fardos de ropa usada y con cigarrillos adulterados o falsificados, ingresan no solamente con ese producto, sino con los insumos químicos, inclusive con armas que estamos mencionando. Pero regresan de Perú esas mismas estructuras criminales con oro ilegal, con cocaína y con cualquier otro producto oro ilegal, claro, que sale de Perú a Bolivia. Que sale de Perú a Bolivia. Entonces, lo que estamos observando es que a los mercados internacionales del oro ilegal, Bolivia en este momento se ha convertido en el mayor consumidor del oro ilegal. Bolivia tiene un serio problema en su economía, no accede a divisas, a dólares, y se está abasteciendo, está consumiendo muchísimo oro ilegal, y eso es, digamos, y estamos hablando ya de estructuras criminales muchísimo mayores. Tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre el estado de esas fronteras en general, y particularmente la de Bolivia. Suponemos que la frontera con Chile, que es mucho más pequeña y en zona de costa, es más controlada, pero esto confirma que la frontera con Bolivia es prácticamente una ficción y que se ha convertido en tierra de nadie, en donde hay tráfico de ida y de vuelta sin que aparentemente ninguna autoridad del Estado, militar, policial o civil, tenga injerencia. Nos contestará sobre ese tema y otros que quedan pendientes Mávila después de una breve pausa.